Alabado sea el Señor esta mañana. Bendecido sea el Señor. Le damos gracias. Esta mañana de domingo de resurrección. Domingo de resurrección. Y le agradecemos al Señor, mis queridos hermanos, este tiempo hermoso que estamos recordando. Esta acción tan especial, esta acción tan de amor de Cristo nuestro Señor, de morir por usted, por mí, y darnos vida, mi querido hermano, en este día domingo, darnos vida el Señor con su muerte, pero también este día domingo disfrutando de la victoria del Señor contra la muerte. La victoria del Señor contra la muerte. Así que quiero invitarlos esta mañana para que podamos abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 20, San Juan capítulo 20, versículo 19 al 22. San Juan 20, 19 al 22, y quiero darle lectura esta mañana en el nombre del Señor. Dice así su palabra. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio, les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Recibid el Espíritu Santo. Esta es palabra del Señor, mi hermano. Esta es la palabra del Señor esta mañana, para usted, para mí, para todos los que hoy tenemos el honor de oír la palabra, de escudriñar la palabra, para todos los que hoy nos regocijamos en recordar este acto maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Este domingo, mis queridos hermanos, estamos viviendo un día de victoria, y estamos recordando el día más glorioso, mi querido hermano, de la iglesia del Señor. La victoria, la alegría de los discípulos del Señor, allí, hermano, cuando vieron a Jesús. Después de haber estado esperando en silencio, llenos de miedo, dice la palabra del Señor, aterrado, ya atemorizado, ya a la sombra, viviendo allí a la sombra, mi querido hermano, de la derrota entre comillas, ya del maestro, de la derrota del maestro allí en la cruz. Estaban todos viviendo, hermano, este tiempo de amargura, de terror, de miedo. Todas las esperanzas se habían roto, se habían caído, se habían hecho trizas. Y los discípulos estaban experimentando, hermano, una realidad que ellos mismos les era difícil creer. Ellos mismos les era difícil asimilarlo. Jesucristo, el Señor, el Maestro había muerto, hermano. El Maestro había muerto y había muerto crucificado. Y estaban viviendo
mi querido hermano, aquella etapa del silencio, de la angustia. Ya había pasado, mi querido hermano, todo el día, la tarde del día viernes, ya, y obviamente todo el día sábado, y estaban allí en aquel lugar. Ya era domingo por la mañana, era un día en que tal vez ellos estaban pensando en regresar, esperaban cada uno de ellos volver, mi querido hermano, a sus vidas normales, olvidando lo sucedido el día viernes, para volver derrotados algunos, ¿ya? Para volver derrotados a sus hogares, a sus casas, a sus familias. Este era el momento que vivían, el momento más triste, el momento más desolado de sus vidas. Estaban allí, hermano. Y en ese contexto, llamémosle así, en ese contexto, mi querido hermano, viene Jesús el Señor, aleluya, alabado sea el Señor. En ese contexto, en ese momento de más tristeza, en ese momento de más incertidumbre, aparece el Señor, aparece Jesús el Señor, y les dice, hermano, y les habla a ellos diciendo, paz a vosotros. Palabra más maravillosa, qué palabra más hermosa, qué sonido más bello escucharon los oídos de todos aquellos que estaban en aquel lugar. Yo quisiera imaginarme, los hermanos, alabado sea el Señor. Imagínese usted el cambio producido en el interior del corazón de cada uno de ellos, de la tristeza, del miedo, de la incertidumbre, a la alegría total, a la felicidad, a la seguridad que habían perdido. Bendito sea el Señor. No se lo esperaban, aun cuando el Señor les había viniendo diciendo que esto iba a suceder. Alabado sea el Señor. Y Él le venía contando que Él era el Hijo de Dios y que moriría, pero que resucitaría. Alabado sea el Señor. Mi querido hermano, ¿cuántos beneficios nos ha traído a nuestras vidas este acto, esta acción del Señor? Estas palabras tan maravillosas, los beneficios de la muerte y resurrección de Cristo, para todos ustedes y para mí también. Alabado sea el Señor, bendecido sea Dios esta mañana, hermano. Primero quiero dejar en claro que la resurrección de Cristo, quiero que quede claro esta mañana, que la resurrección de Cristo, hermano, prueba que el Hijo de Dios, Jesucristo el Señor, estuvo aquí y que cambió la vida para siempre de todos los discípulos, y la suya y la mía. Que el Hijo del Señor estuvo aquí, hermano, y que cambió la vida de todos los discípulos y todos los que tuvieron el privilegio, hermano, el privilegio de verlo morir y luego volver a la vida, de verlo morir y vivir el acto más especial de la resurrección de Cristo el Señor. Alabado sea Dios, alabado sea el Señor por los siglos de los siglos, hermano. Bendecido sea el Señor. El texto de hoy del Evangelio de Juan, en el capítulo 20, en el versículo 19, nos muestra la primera vez que Jesús se presenta a sus discípulos después de haber resucitado. Ellos estaban en un cuarto, en su casa, hermanos, con las puertas cerradas, dice la palabra. Estaban temblando de miedo, llenos de duda y llenos de incertidumbre. Y allí llegó el Maestro. Y les habla, mi querido hermano, con esta voz profunda, esta voz maravillosa, estas palabras hermosas.
y que le dice paz a vosotros. Shalom, se diría shalom a todos ustedes, shalom a todos ustedes. Estas palabras son tan poderosas para todos aquellos que estaban llenos de miedo y llenos de duda, miedo de sufrir, mi querido hermano, la muerte que también había sufrido Jesús. Pero viene Jesús el Señor y los vuelve a la vida. Viene Jesús el Señor y con estas palabras los vuelve a la vida, hermano. Los saca del terror, los saca de esta angustia, los saca de este miedo y los vuelve de nuevo a la vida. Shalom. Este es el primer, este es el primer beneficio que ellos reciben, hermano. Es el primer beneficio que recibimos nosotros también. La paz. La paz. Es el primer beneficio que ellos reciben. Estando viviendo, temblando de miedo, viene Jesús y les habla y pone la paz en medio de ellos. Y lo primero que usted recibe y yo recibo en mi vida y en su vida, cuando aceptamos a Cristo el Señor, mi querido hermano, como nuestro Salvador, como su Salvador, cuando aceptamos a Cristo el Señor en nuestro corazón, lo primero que recibimos en nuestra vida, mi querido hermano, es la paz a nuestro corazón, una paz como el mundo no la puede dar. Cuando uno está en medio de este mundo con tanta incertidumbre, con tantos problemas, con tantas dificultades, uno está viviendo en medio de este mundo con tanto problema, hermano. Y la verdad es que lo único que uno quiere es poder alcanzar un poco de paz. Lo único que yo quiero es tener paz en mi vida. Escuchamos a muchas personas diciendo aquello y Jesús el Señor viene a todos los que están llenos de miedo, llenos de temor, llenos de incertidumbre. Viene Jesús y le dice paz a vosotros. Y también hoy te dice a ti, mi hermano, paz a vosotros. Paz a vosotros. El Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 27 dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, ni tenga miedo. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Es verdad, el Señor es el único que puede darte la paz verdadera, la tranquilidad verdadera. Alabado sea el Señor. ¿Cuál sería el temor de los discípulos? En ese entonces, Jesús había muerto, hermano. Ya todo había terminado. No tenemos al Maestro. No está Jesús, quien nos guiaba, quien nos enseñaba, quien nos protegía. Y entonces, obviamente, aquellos los tenían viviendo, hermano, un tiempo de amargura, viviendo un tiempo de incertidumbre en la vida. Y viene Jesús y les habla. De la misma manera, si usted está viviendo hoy un tiempo de incertidumbre, si hoy está viviendo usted un momento difícil de su vida, hoy hay un Maestro. Se llama Jesús el Señor. Así como llegó en aquel tiempo y se paró en medio de ellos y les puede decir: hermanos, yo no estoy muerto, aquí he resucitado, la paz sea con ustedes. Mi querido hermano, tu fe, nuestra fe, mi fe, debe estar puesta en ese Jesús el Señor. Debe estar puesta en ese Jesús el Señor. El que vive y reina por los siglos de los siglos. El Jesús resucitado. El Jesús que vive y reina por los siglos de los siglos. En medio de tu vida. En medio de tu corazón. Alabado sea el Señor. Y esto debe llenar, obviamente, nuestra vida de esperanza. Debe llenar nuestra vida de una esperanza viva.
Debe llenar nuestra vida de una esperanza maravillosa en el mañana. ¿Por qué? Porque mi Dios vive y está viviendo en mi corazón. Y Él quiere vivir en el tuyo también. Iglesia, iglesia de Cristo, iglesia del Señor. La paz sea con usted. Cristo ha resucitado. El Señor no está muerto. Él vive y está en medio de tu vida y está en medio de tu hogar. Él vive y está en medio de nosotros. Él es el príncipe de paz. Así lo dice el apóstol. El apóstol Pablo lo dice en Efesios capítulo 2, versículo 14. Porque Él es nuestra paz. Porque Él es nuestra paz. ¿Quién? Jesucristo el Señor. Lo revela el apóstol. Podemos tener dificultades en nuestras vidas, hermanos, pero Jesús trae paz a nuestra vida. Podemos tener problemas, podemos tener alguna dificultad, pero Jesús el Señor traerá paz a nuestra vida. Alabado sea el Señor. Cuando comprendemos aquello, hermano, comenzamos a caminar tomados de la mano del Señor y aquello nos trae la tranquilidad, nos trae la paz a nuestro corazón. Alabado sea el Señor por eso. Mire el versículo 20. El versículo 20, mi querido hermano, nos dice: y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Aleluya, se regocijaron, se alegraron al ver al Señor. Y entonces obviamente el texto nos muestra que al ver a Jesús el Señor, ellos se regocijaron, se alegraron. Yo quisiera imaginármelos todos saltando de alegría, hermano, saltando de alegría al ver a Jesús el Señor en medio de ellos. Dicho de otra manera, ellos se llenaron de alegría, ellos se llenaron de algarabía, ellos estaban llenos de risa, su boca se llenó de risa al ver a Jesús el Señor, hermano. Y este es el segundo, diríamos el segundo beneficio que recibieron. El primero, mi querido hermano, fue la paz. El primero les trajo la paz. El Señor lo primero que trae es paz. Y lo primero que llena tu vida cuando aceptas a Cristo es la paz. La paz de Cristo en tu corazón. Y lo segundo, mi querido hermano, obviamente viviendo en la paz hay gozo, hay alegría en nuestro corazón. La resurrección de Jesús el Señor obviamente nos trae una alegría, hermano, que es difícil de poder manifestarla, o es difícil no poder manifestarla, mi querido hermano, en nuestra boca llenándose de risa. Y al llegar Jesús a tu vida, mi querido hermano, debe llenar tu vida de alegría. Debe haber gozo en tu corazón, debe haber gozo en tu familia, debe haber gozo, hermano, en tu hogar. ¿Por qué? Porque Jesús el Señor ha llegado. Jesús el resucitado, mi querido hermano, está en tu casa. Jesús resucitó, no solo para que nosotros pudiéramos vivir este tiempo o recordarlo, sino, mi querido hermano, es para disfrutarlo. Es para disfrutar su presencia hoy aquí en medio de nosotros, en medio de la tierra, en medio de este tiempo. No es solo, Jesús no resucitó, hermano, solo para ir al reino de Dios. La resurrección de Cristo no es solo para que yo vaya a vivir al reino de Dios que Él fue a preparar para mí. No, es también para que yo lo disfrute hoy aquí, aleluya. Aquí yo disfrute hoy la presencia del Señor. Yo pueda disfrutar, mi querido hermano, con mi familia la presencia de Dios. Yo pueda disfrutar con mi iglesia la presencia de Dios. Yo pueda venir a la iglesia de Dios y disfrutar estando aquí en la casa del Señor. Para vivir la paz y vivir la alegría, mi querido hermano, solo necesito aceptar a Cristo en mi corazón.
Cuando los discípulos lo ven, dice la palabra, sus corazones se llenaron de paz, pero también de alegría, de gozo. Su boca estaba llena de risa, como dice el Salmo 126, versículo 6. Entonces nuestra boca se llenó de risa. Entonces nuestra boca se llenó de risa. ¿Por qué? Porque muchos hablarán, mi querido hermano, de las cosas grandes que el Señor ha hecho. Y una de las cosas grandes que Dios ha hecho en mi vida es traer paz a mi corazón, es traer paz a mi hogar y obviamente traer alegría a mi corazón. Mire, esto quiero decirlo con mucho respeto. Esto quiero decirlo con mucho respeto, hermano. Nuestros mormones, estas sectas, ya van a visitar obviamente a su creador, allí a José Smith. ¿A dónde van a visitar? Al cementerio, porque ahí está su tumba, hermano. Los testigos de Jehová van a visitar a Charles Russell. ¿A dónde van a visitar? Al cementerio. Allí van. En cambio usted y yo no he tenido el honor. No he tenido el honor de ir a Jerusalén. No sé si alguna vez iré. Pero allí, hermano, en los reportajes que uno puede ver, allí la verdad, lo que encontramos allí es una tumba vacía. Y solo vemos un letrero, unas palabras, unas frases escritas en aquel lugar que dice: no está aquí, ha resucitado. No está aquí, Él ha resucitado. Y obviamente Jesús el Señor ha resucitado. Está en tu corazón, mi hermano. Si tú quieres aceptarlo, Él vivirá en tu corazón. Vivirá en tu hogar si tú quieres aceptarlo. Alabado sea el Señor. Mire el versículo 21. Dice: entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Aleluya. Y entonces aquí, mi querido hermano, después de la paz, después de la alegría, después de disfrutar la resurrección del Señor, obviamente tenemos una tarea que tenemos que cumplir. Hay una tarea que cumplir. Nos deja el Señor una hermosa responsabilidad. Una hermosa responsabilidad. ¿Y qué dice? Como me envió el Padre, entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, ya, así también yo os envío. O sea, la tarea que yo tuve de traer una noticia, de traer una grata nueva, la tarea que yo tuve de mi Padre de poder traer esta grata nueva, hoy día se las dejo a ustedes. Y este es el gran propósito, mi querido hermano, que Jesús tiene con usted y conmigo, con su iglesia. Este es el propósito de la iglesia. Son muchos los que saben que cuando venimos a Cristo tenemos una responsabilidad. Hay otros que nacen y no saben para qué, mi hermano. Y pasan por este mundo sin saber para qué. Porque no tienen ningún propósito. No han alcanzado ningún propósito. Pero usted y yo y todos los que aceptamos a Cristo tenemos una gran misión que cumplir. Tenemos una gran tarea que poder hacer, que el Señor nos dejó aquí en este texto que acabamos de leer. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿A dónde? A predicar la palabra del Señor. A anunciar el Evangelio. Anunciar el Evangelio. La misión que el Padre le dio a Jesús, hermano, es ahora su misión. Es ahora mi misión que Él nos traspasó
Como el Padre me envió a mí, así os envío yo a ustedes. El propósito de mi venida era unir al Padre con la creación y traer la grata nueva. Ahora, la grata nueva está en tus manos. Aquí, este gran manual de vida que debemos llevarlo y anunciarlo y predicarlo y sembrarlo a tiempo y fuera de tiempo, para que otros también tengan paz, para que otros también tengan alegría, para que otros también tengan un propósito de predicar el Evangelio, de anunciar el reino de Dios que nos dejó el Señor. Pero no solo nos dio la tarea, hermano, no solo nos dijo que teníamos que hacerlo, sino que luego dice la palabra, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Aleluya. Recibir el Espíritu Santo. Y cuando está el Espíritu Santo, hermano, en el corazón del ser humano, cuando el Espíritu Santo ha venido a tu casa, a tu vida, a tu corazón, dice la palabra del Señor que hay poder. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es poder, el Espíritu Santo es poder. Así lo dice Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y entonces lo que el Señor les colocó, luego de haberle dado una gran tarea, luego de haberle traspasado este gran propósito, colocó en las manos, en el corazón de todos sus discípulos, el poder. ¿Cuál? El poder del Espíritu Santo. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Cómo? Bautizándoles y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros hasta el fin, hasta el fin. Mi querido hermano, usted y yo vamos a vivir desde ahora, usted y yo vamos a vivir desde ahora con mucha paz, mucha alegría, pero pensando en que tenemos una gran tarea que cumplir. ¿Cuál? Predicar la palabra. Predicar la palabra. El Señor nos bendiga esta mañana. Dios bendiga tu vida esta mañana. No se olvide, mi querido hermano, que el Señor ha traído beneficio a su vida. Y uno de ellos es la paz. Es la alegría. Pero también una gran responsabilidad y un propósito de anunciar el reino del Señor. Y ha puesto sobre usted el Espíritu Santo. Padre, te doy gracias esta mañana. Te agradezco a ti tu bondad, tu misericordia. Te doy gracias porque has traído paz, porque has traído alegría a mi corazón y porque me has dado una gran tarea, Señor, y un propósito para poder vivir en medio de este mundo, anunciar tu palabra, predicar tu mensaje, sembrar la semilla, llevar la paz y la alegría a otros hogares, a otras familias, a otros corazones. Te lo ruego que ahora tú bendigas a tu iglesia y a todos aquellos que están dispuestos a recibir tu paz y a vivir tu alegría y anunciar tu palabra. Llene sus corazones, mi Señor, de su presencia. En el nombre de Jesús, amén y amén. El Señor te bendiga.